El millonario pasea por el hotel de lujo cuando ve a una joven arrodillada limpiando la chimenea de su suite presidencial. En el momento en que sus miradas se encuentran, un malentendido está a punto de cambiar sus vidas para siempre. Prepárate, porque esta historia te tocará el corazón. Suscríbete al canal, dale me gusta a este video y comenta desde dónde lo estás viendo. La lluvia de marzo castigaba el techo del pequeño apartamento en la zona de Meer al norte de Río de Janeiro. Carolina. Santos se frotaba los ojos cansados mientras intentaba concentrarse en los libros de medicina esparcidos por la habitación. Mesa gastada. Los rayos iluminaron brevemente el departamento a través de la ventana con un sello precario y el sonido del agua goteando en una cacerola en un rincón de la habitación. Competía con el repiqueteo de la lluvia. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. El nombre de la tía Celia apareció en la pantalla. Carolina respondió inmediatamente, la preocupación evidente en su voz. «Carol, tuve un accidente», dijo Celia entre gemidos de dolor. «Me resbalé en las escaleras, mojadas del metro, y me lastimé gravemente el tobillo. El médico de la estación dijo que no puedo soportar mi pie durante al menos una semana. Dios mío, me duele mucho. Necesito algo». «No es eso, querida. No puedo ir a trabajar al Copacabana Palace esta noche. Estoy en periodo de prueba por la nueva gerencia y si estoy ausente, me pueden cancelar el contrato. La supervisora Oliveira ya despidió a 2 viejas limpiadoras la semana pasada debido a retrasos». Carolina sintió una opresión en el pecho. El trabajo de su tía en el Copacabana Palace, el hotel más lujoso de la ciudad, era el único ingreso estable que tenían desde entonces. Sus padres murieron en el accidente ocurrido en la carretera de Río Santos. Ese trabajo significó no solo la supervivencia de Celia, pero también el futuro académico de Carolina. «No sé qué hacer», susurró Celia con la voz entrecortada. «Si pierdo este trabajo», Carolina miró sus libros. La entrevista para su beca en el Hospital Universitario de la UFRJ sería en apenas 2 días. Tenía horas de material para revisar sobre cirugía cardiotorácica. Y ese no era un turno normal. Sería en el piso ejecutivo, donde estarían los invitados más importantes durante el Festival de Cine de Río, actores, directores, empresarios. Todo tenía que estar impecable. Suspirando, cerró el libro de anatomía. «Está bien. Cubriré su turno. Descanse y siga las recomendaciones del médico». Cuando colgó, Carolina sintió el peso de la responsabilidad. La matrícula de la Facultad de Medicina estaba retrasada y el dueño del pequeño departamento ya había amenazado con el desalojo 2 veces ese mes. No había otra opción. El uniforme de Celia estaba limpio, colgado detrás de la puerta. Le quedó grande a Carolina, que se acomodó las mangas dobladas y se recogió el cabello rizado en un moño bajo, como solía hacer su tía. La placa de identificación pesaba en su bolsillo como un constante recordatorio del riesgo que corría. El último autobús hacia la zona sur estaba casi vacío. A través de la ventana empañada, Carolina observó las luces de la ciudad reflejadas en la bahía de Guanabara. Cuando se bajó en la avenida Atlántica, la lluvia había amainado hasta convertirse en una llovizna persistente, pero suficiente para empapar sus zapatos gastados hasta llegar al hotel. En el imponente edificio blanco del Palacio de Copacabana, con su iluminada fachada arteco, Carolina dudó en la entrada de servicio. Con el corazón acelerado, nunca había estado dentro de ese lugar, ni siquiera en el lobby. Con una última mirada a la playa de Copacabana, deslizó la placa de Celia y entró. Los pasillos de servicio contrastaban brutalmente con la opulencia que imaginaba en las áreas públicas: paredes de concreto, luces fluorescentes, olor a productos de limpieza industrial. Un supervisor con profundas ojeras la saludó con un saludo impaciente. «Llegas tarde, Santos», dijo sin levantar la vista de su portapapeles. «Espera, no es Celia». Carolina sintió que se le helaba la sangre. «Soy su sobrina Carolina. Mi tía se lastimó el tobillo y me pidió que la reemplazara. Ella llamó para informarme». «Nadie me dijo nada», interrumpió al supervisor. Frunciendo el ceño, miró el reloj y suspiró.
Pero ahora no tenemos a nadie que cubra el piso ejecutivo. ¿Sabes lo que estás haciendo? Sí. Mi tía me explicó todo el procedimiento. Carolina mintió tratando de parecer confiada. La supervisora dudó y luego empujó un carrito de limpieza hacia ella. Pisos 10 y 16. Algunos VIP del festival regresó antes en las sesiones. Sea meticulosa y discreta. Carolina asintió empujando el pesado carro hacia el ascensor de servicio. Las puertas se cerraron y ella soltó el aliento que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Lo que acababa de entrar en el ascensor se abrió en el 10º piso y Carolina sintió como si hubiera entrado en otro mundo. La suave alfombra bajo sus pies era de un azul marino profundo con detalles dorados que le recordaban el teatro municipal, que una vez había visitado en un viaje escolar. A pliques de cristal iluminaban el pasillo con un brillo suave que resaltaba las pinturas de paisajes brasileños en las paredes. Empujando el carrito por el pasillo silencioso, Carolina pasó a través de puertas dobles de madera fina, cada una con números dorados, no nombres. Detrás de estas puertas había personas que nunca conocería, magnates, actores, directores, vidas que solo existían en los blogs de las redes sociales, en las películas que rara vez tenía dinero para ver. Comprobó su lista de tareas pendientes. Primera habitación, 1045. Desocupada, necesitaba una limpieza profunda. Respiró hondo. Deslizó la tarjeta de acceso y empujó el puerta abierta. La vista la dejó momentáneamente sin aliento. La habitación era más grande que todo el departamento que compartía con su tía. Pisos de mármol importado, cortinas de terciopelo que iban del techo al piso. Una cama king size con sábanas que parecían nubes. En el baño artículos de tocador en paquetes que valían más que su salario semanal en el salón. Poniéndose los guantes, Carolina se puso a trabajar. Limpió cada superficie con meticulosa atención. Reordenó las toallas en patrones precisos. Revisó el minibar. Aspiró cada centímetro de la alfombra. Sus manos temblaban levemente, con miedo de hacer algo mal y poner mis. Con el trabajo de mi tía en riesgo, estaba terminando la segunda habitación cuando la charla en el carrito cobró vida. Alguien disponible en el piso ejecutivo. Tenemos una situación. La suite presidencial del día 16 necesita ser preparada inmediatamente. El invitado del festival salió temprano debido a una emergencia familiar, y el señor Almeida, que no estaba esperado hasta mañana, llegó sin previo aviso. Carolina se quedó helada al escuchar el nombre. Aunque estaba desconectada del mundo empresarial carioca, conocía a Rafael Almeida, el fundador de la mayor empresa de tecnología del país, a menudo llamado el brasileño, Steve Jobs. Su rostro aparecía regularmente en las portadas de las revistas económicas del país. Hubo un silencio en la radio. Nadie respondió. Con un suspiro de resignación, Carolina tomó el dispositivo. «Estoy terminando, el 1048. Puedo ir a la suite presidencial a continuación. ¿Quién eres?» La respuesta confusa llegó Santos. «Estoy reemplazando. Estoy en el piso ejecutivo ahora. Un descanso. Ok. Hazlo esto. Suite 1601. Usa el ascensor privado. Señor Almeida llegará en aproximadamente una horizonte. Todo tiene que estar perfecto». Carolina tragó saliva. 1 hora para limpiar y organizar el suite más grande del hotel. Rápidamente terminó su habitación actual y empujó el carrito hacia el ascensor especial que llevaba al piso 16. El piso, de celebridades como lo llamaba su tía. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, la diferencia fue aún más sorprendente. El piso 16 parecía otro hotel completamente. Había solo 4 suites con pasillos lo suficientemente anchos para que 3 personas caminaran una al lado de la otra. La alfombra era más gruesa, las luces más suaves y la música bossa nova. Tom Jobim reconoció que Carolina sonaba suavemente a través de parlantes ocultos. Pinturas originales de artistas brasileños adornaban las paredes. Reconoció a un Portinari que había estudiado historia del arte parada,
Frente a las imponentes puertas dobles del Suite 1601, Carolina vaciló. Una placa dorada indicaba la suite imperial, la más lujosa del hotel. Con manos ligeramente temblorosas, deslizó la tarjeta en la cerradura. La suite presidencial era nada, menos que un palacio condensado. Un hall de entrada conducía a una amplia sala de estar con un techo de casi 5 metros de altura, lámparas de araña de cristal, ventanales de piso a techo que ofrecían una vista panorámica de la playa de Copacabana, y el iluminado pan de azúcar. Una decorativa chimenea de mármol dominaba una de las paredes flanqueado por estanterías de madera de palisandro. Un piano de cola ocupaba un rincón cercano al balcón exterior. Carolina permaneció inmóvil durante unos segundos, absorbiendo el lujo que nunca había imaginado. Luego miró su reloj. Faltaba menos de una hora para completar todo. Primero fue al dormitorio principal, más grande que su salón de clases en la universidad, y comenzó a cambiar las sábanas de algodón egipcio. Fue cuando estaba de rodillas frente a la chimenea, limpiando cuidadosamente los detalles del mármol, que escuchó el clic de la puerta principal abriéndose. Su corazón se detuvo. Señor Almeida. Aún faltaban 20 minutos para la hora prevista, pero así fue y ese momento cambiaría para siempre. El curso de 2 vidas que nunca debieron cruzar. Carolina permaneció inmóvil, el paño de limpieza suspendido en el aire. Se giró lentamente hacia la puerta. La figura que entró no correspondía exactamente a las fotos de las revistas. En persona, Rafael Almeida parecía a la vez más humano y más imponente, alto en sus 40 con cabello negro y una barba bien recortada, vistiendo un traje azul marino, que Carolina supuso costó más que un semestre completo de la escuela de medicina. Sus ojos marrón oscuros se fijaron en ella con una expresión de desconcierto inicial que rápidamente se convirtió en algo más de una especie de comprensión engreída que hizo que los pelos de la nuca de Carolina se erizaran. «Bueno, eso es inesperado», dijo con su voz profunda llenando la habitación mientras cerraba la puerta detrás de él y colocaba su maletín de cuero en una mesa auxiliar. No parecía irritado, solo vagamente. Carolina, divertida, se levantó rápidamente, enderezándose el uniforme de gran tamaño. «Le pido disculpas, señor. No sabía que llegaría tan temprano. Puedo regresar más tarde para terminar». No me informaron sobre ningún servicio especial para esta noche. La interrumpió estudiándola con una mirada que la hizo sentir pequeña. Una sonrisa torcida apareció en sus labios, pero veo que el hotel sigue manteniendo sus tradiciones de hospitalidad personalizada. Carolina frunció el ceño, confundida. «¿Qué quieres decir?» Rafael dio unos pasos por la habitación, aflojando su corbata. «Puedes detener el acto. No necesito estas cortesías adicionales. Aprecio el intento del hotel, pero prefiero descansar esta noche». Un momento de silencio duró mientras las implicaciones de sus palabras se registraban lentamente en la mente de Carolina. Cuando finalmente entendió, sintió que le ardía la cara. Primero por vergüenza, luego por indignación. «Solo estoy limpiando la habitación», dijo, con la voz temblorosa. «Soy empleado de limpieza, Rafael». Inclinó la cabeza, la sonrisa educada. Nunca abandonó su rostro. «Por supuesto que lo es. Y debo decir que la caracterización es muy buena. El uniforme es un poco grande, la mirada de inocencia sorprendida. Los detalles marcan la diferencia, ¿no?» «No entiendo». Carolina respondió, aunque la horrible comprensión ya se estaba formando en su mente. Mira, Rafael suspiró rápidamente, revisando su teléfono antes de colocarlo sobre la mesa. No es la primera vez que el hotel organiza compañía para invitados importantes. Normalmente, se hacen más con un gesto vago con la mano evidente en sus intenciones. Este enfoque más sutil es nuevo, pero innecesario. Tuve un largo día de reuniones y, francamente, solo quiero una ducha y unas horas de sueño. El aire parecía haber sido succionado. De la habitación, Carolina sintió una oleada de náuseas cuando las implicaciones de sus palabras la golpearon por completo. Este hombre, este arrogante multimillonario, pensó que era una especie de acompañante enviada por el hotel para entretener. «A invitados importantes, no soy lo que piensas».
dijo con la voz temblando entre la indignación y la humillación. «Estoy reemplazando a mi tía que se lesionó el tobillo. Solo soy un médico estudiante cubriendo su turno para no perder su trabajo». Algo brilló en los ojos de Rafael, una sombra de duda, pero pronto desapareció reemplazada por una especie de comprensión condescendiente que fue aún más humillante. Estudiante de medicina. Es una narrativa interesante. Por un momento casi lo... «¿Crees la verdad?», exclamó Carolina con lágrimas de frustración, comenzando a formarse. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué estaría limpiando la chimenea si ella no pudo completar la oración? «La atención al detalle es admirable», respondió ahora, sonando casi aburrido. «Pero como dije, no estoy interesado esta noche. Puedes decirle al gerente que la rechacé cortésmente, sin ofender su convincente actuación. Fue la gota que colmó el vaso. La humillación se convirtió en furia, y Carolina agarró con fuerza su paño de limpieza, luchando por mantener la compostura. «No soy una actriz, no soy una prostituta, no soy algo que viene con la mejora de tu habitación», espetó la voz temblorosa. «Soy una persona real que solo estaba tratando de ayudar a tu familia. ¿Cómo te atreves a reducirme a eso?». La expresión de Rafael finalmente cambió, su sonrisa complaciente, desapareciendo. Su mirada se entrecerró, estudiándola más de cerca como si la viera por primera vez. «Espera, ¿hablas? ¿En serio?». Carolina no respondió. Una lágrima corría por su rostro mientras recogía sus cosas con manos temblorosas. Mientras giraba rápidamente su codo, golpeó el carrito de limpieza tirando algunos productos. La identificación de su tía. Se desprendió de su camisa y cayó silenciosamente sobre la gruesa alfombra. «Perdón por la interrupción», murmuró con voz ahogada. «Alguien más vendrá y terminará la limpieza». Sin mirar atrás, salió apresuradamente de la habitación, dejando que la puerta se cerrara detrás de él con un suave clic que pareció hacer eco. En el pasillo silencioso, en el ascensor de servicio, finalmente permitió que las lágrimas cayeran, libremente. Nunca en su vida había sido tan humillado, tan completamente disminuido su condición de objeto. En la sala de profesores rápidamente se cambió de ropa, su cuerpo aún temblaba de emoción. Solo entonces se dio cuenta que había perdido la placa de su tía. Un problema más que explicar, pero no podía volver atrás, ahora no. La puerta cerrada. La reacción de la joven no encajaba en ningún patrón que ella conociera. No era la indignación calculada de alguien jugando un papel, ni el pragmatismo resignado de un profesional rechazado. Fue dolor genuino, verdadera vergüenza. Se agachó y recogió la placa que había caído sobre la alfombra. «Celia Santos, Servicios de Limpieza», decía con la foto de una mujer de mediana edad, no la joven que acababa de salir. Por un momento, la duda le invadió. En sus casi 20 años construyendo un imperio tecnológico, Rafael había desarrollado un radar preciso para detectar falsedades. La gente siempre quería algo de él: inversiones, sociedades, favores, dinero. Había desarrollado un cinismo casi automático, como mecanismo de defensa, pero esas lágrimas parecían reales. Se acercó al teléfono y marcó recepción. «Necesito hablar con el jefe de seguridad inmediatamente». 15 minutos después, Rafael se sentó en la sala de seguridad del hotel, viendo las grabaciones de las cámaras. En la pantalla vio a la joven empujando el carrito por el pasillo, visiblemente luchando por maniobrarlo. Las imágenes de la Suiza la mostraban trabajando metódicamente, cambiando sábanas, limpiando el baño con atención al detalle, organizando artículos de tocador. No había nada en sus movimientos que sugiriera alguna intención más allá de limpiar la habitación. «¿Quién es ella?», preguntó el jefe de seguridad, un hombre de pocas palabras llamado Rodrigo. «La placa pertenece a Celia Santos, una empleada desde hace 7 años, pero esta claramente no es Celia. Quiero toda la información». «Sobre esta dirección histórica familiar todo, señor. Si hubo una violación del protocolo con un empleado, podemos tratarlo internamente». «No es necesario. No es lo que estás pensando», interrumpió Rafael. «Solo obtenga la información». De regreso. A Suiza, ahora incómodo en silencio.
Rafael abrió el archivo enviado a su tableta. Celia Santos, 58 años, viuda empleada en el Palacio de Copacabana desde la renovación de 2014. Vivía en un complejo de viviendas, en MER críticas, consistentemente positivas. Una dependiente. Carolina Santos, 24 años, estudiante de la Facultad de Medicina de Carolina, así se llamaba, tomó un trago de whisky de la barra y se acercó a la ventana. La ciudad brillaba bajo la lluvia, el Cristo Redentor iluminado, las olas de Copacabana rompiendo suavemente. En la arena durante años había visto esta misma vista de lujosos hoteles y restaurantes, siempre rodeado de gente importante, siempre negociando, siempre calculando. Rara vez se permitía simplemente mirar. Algo en esa chica de Carolina lo perturbaba profundamente. No era solo la vergüenza de su error, aunque pesaba mucho, era el recuerdo de algo que había perdido hacía mucho tiempo en su implacable ascenso a la cima, la capacidad de ver a las personas como personas y no como medios para un fin. Tomó una decisión. Necesitaba disculparse no por razones de relaciones públicas o para evitar problemas en áreas en las que su equipo era experto, pero porque sabía, en un nivel al que rara vez accedía en la actualidad, que había cometido un error profundamente humano. Cogió el teléfono a Amanda. Necesito que canceles mis reuniones matutinas y encuentres la dirección de Celia y Carolina Santos. A la mañana siguiente, bajo un cielo todavía nublado, Rafael condujo su propio coche por un raro momento sin conductor por las calles de Meyer. El barrio de la zona norte, con sus concurridos comercios y sus modestos edificios residenciales, estaba a mundos de distancia de su apartamento en Vieira Luz, en Ipanema. Aparcó frente a un edificio de apartamentos de la década de 1970, con Pinson, una fachada desconchada y una entrada mal iluminada. Se ajustó su costosa chaqueta, claramente fuera de lugar en ese ambiente, y revisó su teléfono por última vez. Apartamento 302, bloque B. Las escaleras crujieron bajo sus pasos. En el pasillo, del tercer piso, el olor a frijoles cocidos mezclado con humedad. Se detuvo frente a una puerta verde descolorida, con números de metal torcidos. Respiró hondo y llamó. Después de unos momentos, la puerta se abrió revelando parcialmente a una mujer de mediana edad apoyada en un bastón, con el tobillo visiblemente vendado. Sus ojos se abrieron cuando lo reconoció. Su rostro aparecía con suficiente frecuencia en la televisión y los periódicos como para ser identificable al instante. «Señor Almeida», y disculparse en persona. Ella estudió su rostro por un momento como si buscara signos de mala intención antes de abrir más la puerta. «Entra, pero por favor baja la voz». Carol finalmente logró dormir hace unas horas. Se quedó despierta toda la noche, estudiando para recuperar el tiempo perdido en el hotel. El contraste entre la suite presidencial y ese departamento de 2 recámaras no podría ser más marcado. Muebles desgastados, limpiador, paredes con pintura descascarada, una mesa llena de libros y cuadernos de medicina. En la pequeña cocina, una sartén sobre la estufa despedía aroma a frijoles. Una fina cortina servía de divisoria, espacio improvisado entre la sala de estar y uno de los dormitorios. «Por favor, tome asiento», dijo Celia, señalando el desgastado sofá. «Perdón por no ofrecer café, no esperábamos visitas». «No te preocupes», respondió Rafael sentándose, incómodamente. El departamento parecía más pequeño que su closet en Ipanema. Celia se sentó en una silla de madera, colocando su bastón a su lado. «Entonces, ¿qué pasó exactamente anoche?», preguntó directamente con la franqueza característica de los cariocas. Rafael explicó brevemente, el malentendido eligiendo las palabras con cuidado, pero sin omitir su responsabilidad. Cuando terminó, Celia asintió lentamente. «Le advertí que podría haber problemas», suspiró. Pero ella insistió. «Tía Celia», dijo, «si pierdes este trabajo, ¿cómo pagaremos la universidad? ¿Cómo pagaremos el alquiler siempre pensando en los...?» «Además, esta chica me gustaría pedirle disculpas en persona», dijo Rafael. «Cometí un terrible error de juicio». Celia lo estudió por un largo momento.
Quizás no entiendo lo que significa que alguien como Carolina sea confundida exactamente con lo que ella pensaba que era ella. Tiene 2 trabajos además de la universidad. Estudia hasta desmayarse del cansancio. Todo para ser médico y ayudar a la gente que entiendo, dijo Rafael, aunque sabía que en muchos aspectos no entendía realmente. Su vida había sido privilegiada desde su adolescencia. Hijo de un ingeniero exitoso, educación en las mejores escuelas, capital inicial para su empresa proveniente de inversionistas ansiosos. Tiene una entrevista para una beca. Mañana. Continuó. Celia una oportunidad que podría cambiarlo todo, y en lugar de descansar pasó la noche llorando, antes de obligarse a volver a los libros. El peso de la culpa cae avancé. Puedo encontrarme con ella donde sea conveniente para ella. Después de la entrevista tal vez. Celia parecía a punto de responder cuando el telón se movió ligeramente. Carolina apareció con un pantalón deportivo y una camiseta descolorida, su cabello rizado, desordenado, ojos hinchados por el llanto y la falta de sueño. Se quedó helada al ver a Rafael sentado en su oficina. «¿Qué haces aquí, imperdonable? Vine a disculparme», simplemente dijo. «Lo que hice anoche fue imperdonable». Carolina se cruzó de brazos, visiblemente incómoda. «¿Cómo nos encontraste?» «Tengo recursos», respondió inmediatamente dándose cuenta de cómo sonaba eso. «Quiero decir, pedí información al hotel y pensó que sería apropiado presentarse en nuestra casa sin previo aviso». La pregunta lo tomó desprevenido. En su mundo, las puertas se abrieron automáticamente para él. Rara vez tuvo que considerar si su presencia era bienvenida. «Tienes razón. Debiste haber llamado primero. Pido disculpas por eso también». Un silencio incómodo llenó el pequeño departamento. El sonido de la lluvia cayendo nuevamente parecía amplificado. «¿Por qué te importa tanto?», Carolina finalmente preguntó. «Las personas como tú cometen errores con personas como nosotros todo el tiempo. Suelen avanzar sin mirar atrás». La pregunta era directa, casi brutal. «Tu honestidad». Rafael vaciló al darse cuenta que las respuestas ensayadas no funcionarían ahí. «Porque cuando saliste de ese traje, ayer respondiste lentamente. Vi algo que no había visto en mucho tiempo. Dignidad. No la falsa dignidad de los que tienen dinero y poder, sino la verdadera dignidad de alguien que aun cuando es tratado injustamente, mantiene su humanidad». Carolina no respondió, pero algo en sus ojos cambió. «Aún no es el perdón, pero tal vez una pequeña apertura». «No te estoy pidiendo que me perdones», continuó Rafael. «Solo quería que supieras que lo reconozco, mi error, y lamento». Profundamente la humillación que le causé a Celia intervino. Su tono práctico rompió la atención. «Carolina tiene una entrevista importante mañana. Necesita descansar y estudiar». Por supuesto, Rafael asintió entendiendo la señal. Sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo y la puso sobre la mesa. «Si hay algo que pueda hacer para compensar el error, por favor, no duden en contactarme directamente». Se dirigió a la puerta consciente de las miradas de las 2 mujeres en su espalda. En el pasillo vio pasar rápidamente a un joven vecino, claramente curioso por la presencia del famoso empresario en aquel edificio. El señor Almeida llamó a Carolina cuando ya bajaba el primer tramo de escaleras. «¿Escaleras?». Rafael se dio la vuelta, sorprendido. «La entrevista es en el Hospital Universitario de la UFRJ a las 14h. Si aún quieres hablar, estaré en la confitería Colombo del centro, después alrededor de las 16h». Fue una apertura mínima, pero de lo que Rafael esperaba. Con un saludo respetuoso, salió del edificio y volvió al mundo que conocía, llevando consigo un sentimiento. Fue extraño descubrir que su imperio tecnológico y sus cuentas bancarias no lo habían preparado para el simple desafío de comprender la dignidad de alguien que no tenía nada más que su integridad. El hospital universitario de la UFRJ, en la isla de Fundão, parecía una fortaleza gris bajo el cielo nublado. En una sala de reuniones del tercer piso, Carolina esperaba nerviosa afuera, repasando mentalmente las estadísticas de los procedimientos quirúrgicos y los resultados. La beca para la especialización en cirugía cardíaca pediátrica era altamente competitiva.
Solo un candidato sería seleccionado este año. Dentro de la sala, 3 médicos veteranos se divertían con su impresionante pero improbable CV excepcional, calificaciones a pesar de trabajar en doble turno, pasantía voluntaria en la Santa Casa de Misericordia, horas extras no remuneradas en la sala de pediatría del Hospital Municipal Sousa Aguiar. Lo que el periódico no mostró fueron las noches. De insomnio, las comidas saltadas para ahorrar la ropa comprada en bazares benéficos. Carolina Santos llamó una voz. «Puedes unirte ahora». La entrevista duró 90 minutos. Preguntas técnicas agotadoras sobre procedimientos de bypass. Discusión de casos hipotéticos, preguntas sobre sus motivaciones. Cuando terminó, Carolina se fue exhausta, pero confiada. Ya había hecho mejor. «Notificaremos los resultados en una semana», informó la secretaria del comité. Carolina miró su reloj. Casi las 4 en punto. Una parte de ella quería simplemente tomar el metro a casa y finalmente irse a dormir, pero algo la empujó. Hacia el centro de la ciudad, hasta la elegante confitería Colombo, un sitio histórico que rara vez visitaba debido a los precios prohibitivos. El contraste entre el ambiente del hospital y la confitería era marcado. Mientras el hospital olía a desinfectante y a equipo esterilizado, Colombo estaba perfumado con aromas de café recién hecho y dulces portugueses. Camisa blanca negra básica, ligeramente arrugada de todo el día, y el único blazer que tenía ya descolorido en los codos, buscó un lugar discreto lejos de las mesas centrales ocupadas por turistas y cariocas adinerados. Fue entonces cuando vio a Rafael sentado solo en un rincón, con una camisa azul sin corbata, más casual que el día anterior, pero aún obviamente de diseñador. No la vio inmediatamente concentrada en su tablet, una taza de café intacta frente a ella. Carolina vaciló. En la entrada aún podía salir. Podía evitar a este hombre que representaba un mundo que la había juzgado tan injustamente. Pero algo la empujó hacia adelante. Tal vez la curiosidad, tal vez el deseo de terminar ese episodio en sus propios términos. Poco a poco se acercó. Cuando ella estaba a unos pasos, Rafael levantó la vista y la vio. Inmediatamente se levantó con un gesto cortés que parecía instintivo. «¿Viniste?», dijo, pareciendo genuinamente sorprendido. Dijo que vendría. Carolina respondió simplemente ajustando la correa de su gastado bolso en su hombro. «Por favor, siéntate», ofreció Rafael, señalando la silla frente a él. «¿Quieres algo de beber? El chocolate caliente aquí es considerado el mejor de la ciudad». «Un café estaría genial», respondió ella, consciente de que hasta la bebida más simple costaba más que su almuerzo habitual. Cuando el camarero se fue con la orden, se hizo un silencio incómodo. A través de los altos ventanales, la luz dorada de la tarde iluminaba la Rúa González Díaz, donde la gente caminaba apresuradamente entre los edificios históricos del centro. «¿Cómo fue la entrevista?», Rafael finalmente preguntó, rompiendo el silencio. Carolina pareció sorprendida por la pregunta. «Estaba bien, creo. El comité fue estricto, pero logré responder la mayoría de las preguntas». «¿Sobre qué es exactamente?» «La beca especialización en cirugía cardíaca pediátrica», ella respondió. Y por primera vez apareció un brillo genuino en sus ojos. «Es una oportunidad de trabajar con el doctor Méndez, uno de los mejores cirujanos pediátricos de Brasil. Desarrolló una técnica para reparar defectos del tabique en recién nacidos que redujo la mortalidad en un 40%. Rafael observó la transformación en su rostro mientras la mención de su campo de estudio le dio vida a sus rasgos normalmente tensos, lo que la llevó a elegir esta especialidad. Carolina dudó, como si considerara cuánto de su vida personal compartiría. Llegó el café y tomó un sorbo antes de contestar. «Mi hermano menor Felipe nació con tetralogía del falo, un defecto cardíaco congénito complejo. Murió a los 3 años esperando una cirugía que nunca había sucedido en mucho tiempo. Esto fue antes de que el tratamiento fuera totalmente cubierto por él. Mis padres no tenían seguro médico ni dinero para un tratamiento privado». La respuesta llegó a Rafael como un puñetazo. No era la motivación abstracta que esperaba, sino algo dolorosamente concreto. «Lo siento», dijo sinceramente.
Fue hace mucho tiempo, respondió ella, aunque su mirada distante sugería que el dolor nunca había desaparecido realmente. Ninguna familia debería perder un hijo por razones económicas. La sencillez de la declaración resonó en el espacio entre ellos. No era un eslogan político ni una declaración ideológica. Fue la conclusión directa de una experiencia personal traumática. Rafael lo sintió lentamente. Por eso quiere ser médico, para evitar que otras familias pasen por lo que la suya pasó. Carolina también estuvo de acuerdo, en parte porque tengo aptitudes para esto, y porque cada niño que salvaba se detenía aparentemente incómoda con la emoción que amenazaba con surgir. Es como salvar a tu hermano de alguna manera, completó Rafael en voz baja. Carolina lo miró con sorpresa, como si no hubiera esperado tal intuición de él. Ella asintió levemente. Mire, señor Almeida, Rafael, por favor, Rafael, se corrigió. Entiendo por qué viniste a disculparte y acepto tus disculpas. Lo que pasó fue un terrible malentendido, pero ya pasó. No hay necesidad de sentirse culpable ni hacer nada más al respecto. Estudió tu rostro por un momento. Eso es muy generoso de tu parte, pero en realidad creo que hay algo que puedo hacer. Carolina frunció el ceño. Si estás pensando en algún tipo de compensación económica, no me interesa. La firmeza de tus palabras sorprendió a Rafael. La mayoría de las personas en tu posición verían la oportunidad de sacar algo de provecho. La situación. No es así, respondió el Instituto Almeida. Tiene un programa de becas para estudiantes de medicina. Nos enfocamos principalmente en investigación médica y desarrollo de tecnología de salud. Pero también tenemos una división dedicada a cirugía pediátrica. Carolina entrecerró ligeramente los ojos. Me estás ofreciendo una beca por lástima. No por lástima, respondió Rafael con calma, por mérito. Tu expediente académico es excepcional, a pesar de todas las circunstancias adversas. El tipo de determinación que demostraste es exactamente lo que buscamos en nuestros becarios. ¿Cómo sabes de mi expediente académico? Rafael dudó al darse cuenta de su error. Hice una investigación básica. Te pido disculpas si esto le parece invasivo, Carolina. Suspiró colocando la taza en el platillo con un ligero tintineo. Mira, agradezco la oferta, pero no quiero nada que provenga de un sentimiento de obligación o culpa. Trabajé duro para llegar a donde estoy y seguiré trabajando duro sin importar el resultado de la entrevista de hoy. Firmeza tranquila con el que habló sin amargura, resentimiento, solo una simple dignidad impresionó a Rafael nuevamente. Era una cualidad tan rara en su mundo de ambiciones feroces y agendas ocultas. Respeto tu posición, dijo finalmente, pero me gustaría que al menos consideraras la posibilidad no como un favor personal, sino como un candidato calificado que merece la oportunidad. Carolina tomó otro sorbo de café pensativamente. ¿Por qué te importa tanto? Fue una pregunta directa y sin florituras, de esas que nadie en tu círculo social te haría, porque tu talento no debe desperdiciarse por falta de recursos, respondió. Después de una pausa, añadió más suavemente. ¿Y por qué me recordaste algo que había olvidado? ¿Qué valor real no tiene nada que ver con el dinero? Rompecabezas particularmente complejo. Finalmente, tengo tu bolso. Me tengo que ir, mi tía. Está esperando noticias sobre la entrevista, y tengo un turno en el centro de salud esta noche. Rafael asintió disimulando su decepción. Por supuesto. Gracias por venir. Ella se levantó, pero antes de irse, dudó. Pensaré en el bolso. No prometo nada, pero lo consideraré. Es todo lo que pido, respondió Carolina. Se ajustó el pañuelo alrededor del cuello y caminó hacia la salida. Antes de llegar a la puerta, giró por última vez. Sabía que el primer trasplante de corazón exitoso en Brasil se realizó en el Hospital das Clínicas de São Paulo en 1968. El paciente solo vivió 28 días, pero abrió el camino para miles de vidas salvadas. Después Rafael sacudió la cabeza, sorprendido por el cambio de tema. Hoy Brasil tiene uno de los programas de trasplante de corazón más grandes del mundo, incluso con solo unos pocos recursos, continuó. Y ella sabe por qué. Porque los médicos brasileños están capacitados para hacer milagros con lo básico. Ninguna cantidad de dinero,
Puede comprar ese tipo de creatividad y determinación. Con eso, se fue dejando a Rafael solo con sus pensamientos y una impresión cada vez más profunda de que había encontrado a alguien verdaderamente extraordinario en las circunstancias más improbables. La lluvia de marzo caía suavemente sobre Río de Janeiro, transformando las calles en espejos que reflejaban las luces de la ciudad. En el Centro de Salud Familiar en Carolina del Norte, estaba revisando los signos vitales de un niño con fiebre persistente. La unidad básica de salud, con sus paredes azul claro y carteles educativos descoloridos, atendió a una de las comunidades más necesitadas de la zona norte. Trabajadores informales, familias numerosas, ancianos con pensiones insuficientes. «Dale el antibiótico cada 8 horas», le ordenó a su preocupada madre y regresó el miércoles a seguimiento. Cuando la familia se fue, Carolina miró el reloj 9:40 p.m. Su turno había terminado oficialmente a las 8 p.m., pero la sala de Mirus ta espera todavía estaba llena. Con un suspiro cansado llamó al siguiente paciente. Habían pasado 3 semanas desde la reunión en la panadería de Colombo. 3 semanas de normalidad. Estudio, trabajo, preocupaciones financieras. La vida cotidiana. Habitual. La carta del comité de becas había llegado 2 días antes con una sola línea que había paralizado temporalmente su corazón. Lamentamos informarle que su solicitud no fue seleccionada para la beca de este año. Celia había intentado consolarte. Habrá otras oportunidades, querida, pero ambos sabían la verdad. Oportunidades así eran raras, y cada rechazo significaba un año más de lucha, más turnos dobles, más noches estudiando, mientras otros dormían a las 6:30 p.m. cuando finalmente se fue el último paciente. Carolina guardó el estetoscopio en el cajón y apoyó la cabeza entre sus manos, permitiéndose un momento de cansancio. «Doctor Santos», la voz de la recepcionista interrumpió su breve descanso. «Hay alguien preguntando por usted en la entrada». Carolina frunció el ceño. «La estación está cerrada, dime que vuelva mañana a menos que sea una emergencia». Dijo que no es un paciente. «Bueno, él es Rafael Almeida». Carolina se levantó bruscamente sorprendida. «¿De qué estás seguro?» La recepcionista asintió. Quirúrgicamente todos en Río reconocerían esa cara. «Está esperando afuera bajo la lluvia. Dijo que no quiere molestarte, pero que le gustaría hablar contigo», con una mezcla de curiosidad y aprensión. Carolina caminó hasta la entrada de la gasolinera. Allí estaba Rafael Almeida, uno de los hombres más poderosos del país, parado bajo un pequeño paraguas negro, mirando la lluvia caer en los charcos que reflejaban las luces amarillas de la gasolinera. «Señor Almeida, ¿qué hace aquí?» Se giró casi avergonzado de haber sido encontrado allí. Llevaba jeans, ropa oscura y una simple chaqueta de cuero. Un intento de mimetizarse fracasó por completo porque la calidad de la ropa y su talla lo hacían destacar incluso en esta apariencia casual. «Carolina, lamento parecer así. Intenté llamar a tu celular, pero mi celular tiene un problema. Lo entiendo bien. Vine porque escuché lo de la bolsa del hospital. Lo siento». Carolina se puso un poco rígida. «¿Cómo me enteré de eso? Tengo algunos contactos en la UFRJ admitido». «No es para espiarla», agregó rápidamente viendo su expresión. Solo quería saber cómo le había ido. «Ella», suspiró apretándose el abrigo contra el frío húmedo. «Pasa. Ya habrá otras oportunidades. En realidad de eso vine a hablar. ¿Consideraste la beca del Instituto Almeida, Carolina?» Miró el cielo lluvioso. «Señor Almeida, Rafael se corrigió. Agradezco su perseverancia, pero como dije antes, no quiero nada basado en lástima o culpa. Que si no, es una lástima que haya dado un paso adelante protegiéndola con su paraguas. Y si es porque después de saber más sobre tu trabajo aquí y tu expediente académico, realmente creo que eres exactamente el tipo de persona en la que deberíamos invertir». Carolina estudió tu rostro buscando signos de falsedad, pero solo encontró una sinceridad inesperada. «¿Por qué no entramos?» «Colombo», bromeó entregándole un vaso desechable. Rafael sonrió aceptando la bebida, observó el entorno, las paredes sencillas con carteles educativos sobre vacunas y lactancia. Los
Muebles desgastados, los suministros claramente limitados. ¿Cuánto tiempo llevo trabajando aquí? Preguntó. 3 años. Empecé como voluntario en el primer año de la universidad. Ahora recibo una beca del programa de residencia de medicina familiar. Nada comparado con un hospital privado, pero es gratificante. Y estos son sus pacientes habituales. Gente de la comunidad Carolina asintió. La mayoría, muchos, no tienen acceso a seguro médico y dependen exclusivamente del SUS. Algunos tenían. Nunca había ido al médico antes de que el programa Mais Médicos llevara la atención a la comunidad. Rafael observó una pared cubierta de dibujos de niños, pequeños agradecimientos coloridos de pacientes jóvenes. ¿Sabes cuándo fui? Cuando era adolescente, antes de fundar mi empresa, vivía en Niterói, dijo de repente. Mi padre era ingeniero en Petrobras, pero después de perder su trabajo durante los despidos masivos de los años 90, atravesamos por un tiempo serias dificultades financieras. Carolina lo miró con sorpresa. Era la primera vez que mencionaba algo personal que no estaba en su biografía oficial. ¿Qué cambió? Fundé mi startup con un amigo de la universidad. Una historia de éxito clásica, comentó Carolina. Tuve suerte. Él admitió que estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, con las habilidades correctas. Pero sabes lo que rara vez menciono. En las entrevistas él se tomó un descanso. Durante esos años difíciles, cuando yo tenía 16 años, tuve hepatitis y me enfermé gravemente. Un médico del centro de salud vino a nuestra casa todas las semanas para monitorear mi recuperación, porque mis padres no podían permitirse un consultorio privado. Él me salvó la vida. Carolina vio cómo sus ojos se alejaban, con el recuerdo. Nunca lo volví a ver después de que mejoré. Él continuó. Años después, cuando tenía suficiente dinero, traté de localizarlo para agradecerle. Descubrí que había fallecido cáncer sin tratar. Probablemente no podría obtener el mismo nivel de atención que brindaba a sus pacientes. Un momento de silencio siguió, mientras Carolina absorbía la historia. La beca del Instituto Almeida, dijo Rafael. Regresando finalmente al presente, no es caridad, es inversión en personas como tú que puedes hacer la diferencia que ese doctor hizo por mí. Sacó el sobre del bolsillo interior de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa entre ellos. Esta es la oferta formal, cobertura total del subsidio de investigación, de especialización y estipendio, para que pueda dedicarse de lleno a sus estudios sin necesidad de otros trabajos, sin ataduras, sin obligaciones, conmigo personalmente solo. El compromiso de usar su talento donde más se necesita. Carolina miró el sobre luchando internamente. ¿Qué pasaría con mi trabajo aquí? Estas personas necesitan asistencia regular. La pregunta, priorizando a los demás por encima de su propia oportunidad, le confirmó a Rafael que estaba haciendo lo correcto. Esto también podemos resolver, respondió. El instituto podría proporcionar fondos adicionales a la estación, permitiéndoles contratar más médicos y mejorar la infraestructura. Carolina miró con recelo. ¿Por qué haría todo esto? La verdad, Rafael sostuvo su mirada, porque esa noche en la suite presidencial fue un despertar para mí. Vi a una persona con más dignidad e integridad que la mayoría de las personas que encuentro en mi círculo de empresarios y celebridades, y me hizo cuestionar mucho de lo que he estado haciendo con mi vida y mis recursos. Hizo un gesto hacia la estación simple. Elegiste estar aquí, ayudando a personas que muchos en la sociedad ignoran, cuando puedes estar buscando oportunidades más lucrativas. Esta es una rareza que merece ser apoyada. Un silencio cayó entre ellos, llenado solo por el sonido de la lluvia en la ventana. Finalmente, Carolina alcanzó el sobre. Lo consideraré, dijo, pero necesito tiempo para pensar. Por supuesto, Rafael respondió levantándose. Tómate todo el tiempo que necesites. Caminó hacia la puerta, deteniéndose brevemente para mirar nuevamente los coloridos dibujos en la pared. ¿Sabías que mi empresa está desarrollando un sistema de telemedicina para diagnosticar cardiopatías congénitas en zonas remotas, aún en fase experimental, pero los resultados iniciales son prometedores? Carolina levantó una ceja. No lo sabía.
Quizás algún día, si estás interesado, podrías darnos tu opinión clínica. Quizás, ella respondió, con una pequeña sonrisa apareciendo en la esquina de sus labios. En la puerta bajo la lluvia, que ahora caía más pesado, Rafael se volvió por última vez. Carolina, independientemente de su decisión sobre el bolso, le gustaría continuar nuestra conversación. Tal vez una cena la próxima semana. La pregunta rondaba en las respuestas que ninguno de los dos estaba listo para articular. No estoy buscando tu gratitud, añadió rápidamente dándose cuenta de cómo se podía interpretar la invitación. No lo creo, respondió ella en voz baja. Él dudó y luego asintió. La cena estaría bien, pero nada extravagante. Por favor, conozco un pequeño restaurante familiar en Santa Teresa, sugirió. Sirven la mejor feijoada de la ciudad sin adornos o formalidades. Parece perfecto. Mientras Rafael caminaba hacia su auto estacionado discretamente en la esquina, Carolina vio su figura alejarse bajo la lluvia. Dos mundos chocaban, el suyo definido por una lucha constante y un propósito claro, y el suyo lleno de poder, privilegios y aparentemente un tipo inesperado de soledad. ¿Qué resultaría de este improbable encuentro entre personas de orígenes tan diferentes que ni ella ni él podían predecir? Pero algo había cambiado esa noche. Se había abierto una puerta que ofrecía posibilidades que ninguno de los dos había considerado antes. El restaurante Minas Gerais en las montañas, escondido en una calle estrecha y empinada de Santa Teresa, estaba un tesoro local conocido solo por los cariocas que valoraban la autenticidad sobre el glamour. Paredes de ladrillo visto que tenían más de 100 años, mesas de madera maciza pulidas por el uso y fotografías en blanco y negro del antiguo río crearon una atmósfera acogedora que ningún restaurante de moda en Ipanema podía replicar. Carolina llegó primero con un sencillo vestido verde, no nuevo pero sí el mejor que tenía, con un collar de semillas hecho a mano comprado en una feria de moda. El señor Almeida llamó para decir que llegaría unos minutos tarde, informó, respetuosamente. Pidió que le ofreciera una bebida mientras espera. Un agua con gas está genial, gracias, respondió Carolina, observando el ambiente. Las otras mesas estaban ocupadas por parejas de mediana edad, familias y pequeños grupos de amigos. No había celebridades ni empresarios famosos. Eso era exactamente. Rafael había prometido. Un lugar sin pretensiones y libre de miradas curiosas. 10 minutos después, Rafael entró apresuradamente, su cabello ligeramente despeinado por el viento que se levantaba colina arriba, vestía pantalones oscuros y una camisa de lino de seda blanca sin corbata casual para sus estándares, pero todavía claramente en fina sastrería. «Perdón por llegar tarde», dijo, sentándose frente a ella. El tráfico en la avenida Río Branco era imposible. «No hay problema», respondió Carolina. «Este lugar es maravilloso. ¿Cómo lo descubriste?» «Vine aquí con mi padre cuando era adolescente», explicó Rafael. Una sonrisa nostálgica suavizó sus facciones. Le encantaba la comida de Minas Gerais y siempre decía que era el único lugar en el río que hacía chicharrones que rivalizan con los mineros. El actual dueño es el hijo del hombre que lo regentaba en aquella época. Un camarero se acercó ofreciéndole menús escritos a mano. «Si no le importa, le sugiero que pruebemos la feijoada completa», propuso Rafael. «El sábado es el día tradicional y este es realmente especial». Carolina asintió, aliviada de que ella no tuve que elegir entre opciones cuyos precios prefería no ver. La conversación fluyó sorprendentemente bien, comenzando con temas seguros. La historia del barrio, los bondiños de Santa Teresa, el Cid Momentos Festival de Jazz, que se realizaría el mes próximo en el Parque das Ruinas. Pero poco a poco se volvió más personal. Entonces, ¿realmente programaste tu primer software a los 14 años? Preguntó Carolina con incredulidad, mientras disfrutaba de un caldo de frijoles servido antes del plato principal en un mutador ensamblado con piezas usadas, confirmó Rafael. Era básicamente un simple sistema de gestión de inventario para la papelería de mi tío. Nada impresionante para los estándares actuales,
Pero en 1997, para un adolescente en Brasil, parecía algo revolucionario. Y sus padres apoyaron su interés. Mi padre siempre dijo que el futuro sería digital, incluso cuando Internet en la escalera todavía era una novedad costosa aquí. Mi madre era más escéptica. Ella me quería ser ingeniero como él. Sonrió irónicamente. Irónico, ¿no? ¿Y lo que les pasó? La sonrisa de Rafael se apagó levemente. Mi padre falleció hace 5 años por complicaciones de la diabetes. No pudo ver el verdadero éxito de la empresa. Mi madre vive en Petrópolis ahora en una casa que le compré. Ella cultiva orquídeas y finge no impresionarse cuando aparezco en las portadas de Isto é Money. Este vistazo de una familia normal, con preocupaciones y dinámicas comunes, humanizó a Rafael de una manera que sus disculpas anteriores no lo había logrado. Carolina se dio cuenta de que había comenzado a ver más allá de la imagen pública del magnate tecnológico, al hombre detrás de los titulares. ¿Y tú?, preguntó mientras el camarero servía el plato principal, una feijoada tradicional con todas las guarniciones, arroz repollo estofado, farofa de naranja. Siempre quise ser médico, desde el incidente con mi hermano. Sí, respondió Carolina. Antes de eso, aunque no lo creas, quería serlo. Músico. Mi abuelo tocaba la guitarra y me enseñó los primeros acordes cuando tenía 6 años. A las 10 me regalaron una guitarra usada para Navidad. Todavía suena. Ella negó con la cabeza. El instrumento fue vendido para ayudar a pagar los gastos médicos de Felipe. Entonces, nunca hubo dinero ni tiempo para otro. A veces lo extrañas, ella admitió. La música tiene este poder para transportarnos, ¿sabes? Por unos momentos no importa dónde estés ni qué problemas tengas que afrontar. Simplemente existes en la melodía. Mientras Medicina observaba, Rafael Carolina lo miró sorprendido por la comparación. Sí, creo que sí. Ambos requieren técnica, pero también requieren intuición y sensibilidad. La diferencia es que la medicina no me permite olvidar los problemas. Me coloca directamente en ellos para intentar resolverlos. A medida que avanzaba la noche, la formalidad inicial dio paso a una creciente familiaridad. Hablaron de libros. Ambos admiraban Machado de Asís. Películas. Ella prefería los nuevos clásicos del cine. Él confesó debilidad por los superhéroes y sus lugares favoritos de Río. Los chinos ven para ella la playa roja para él. Cuando llegó el postre, un pudín de leche casero, Carolina finalmente abordó el tema. Había evitado toda la noche, acepté tu beca. Dijo simplemente, firmé los documentos esta mañana. Rafael detuvo la cuchara a medio camino. Eso es genial, estoy muy feliz por ti. No lo hice por ti, aclaró rápidamente. Lo hice después de pensar mucho. Llegué a la conclusión de que sería una tontería rechazar una oportunidad legítima. Solo por orgullo. Mis pacientes necesitan un médico bien formado más que un gesto simbólico. Es una decisión acertada, coincidió. ¿Qué pasa con el centro de salud que todavía está preocupado por quién cuidará de sus pacientes? Hablé con la doctora Marcia, la coordinadora. Si la oferta de financiamiento adicional sigue en pie, ella tiene 2 médicos recién graduados del programa, además de médicos interesados en trabajar allí. Todo estará formalizado hacia el final de la semana, aseguró Rafael. Un cómodo silencio se instaló entre ellos mientras terminaban el postre. Desde el balcón se podían ver las luces de la ciudad extendidas como una alfombra de estrellas. 17 años, continuó. Ella era una compañera del curso preuniversitario. Estábamos sentados en esa mesa de allá, dijo. Señaló una esquina. Después de un almuerzo con amigos. Fue un completo desastre. Golpeé mis dientes contra los de ella y derramé guaraná en mis pantalones. Carolina se rió imaginando a un nervioso Rafael adolescente tan diferente al confiado empresario frente a él. ¿Por qué me dices esto? Porque me di cuenta de algo recientemente, respondió. Sus ojos se encontraron con los de ella con una nueva intensidad. En mi vida profesional construí sistemas que conectan a millones de personas en todo Brasil, pero personalmente mantengo a casi todos a distancia excepto a ti.
Contigo quiero compartir cosas que nunca le cuento a nadie. El corazón de Carolina se aceleró, ligeramente probablemente porque no nos movemos en los mismos círculos sociales. No represento una amenaza para tus intereses comerciales. Es más, que eso insistió suavemente. Es porque me ves como soy, no como lo que tengo o lo que puedo hacer. Es liberador. La confesión flotaba entre ellos, demasiado sincera para ser ignorada, pero aún demasiado delicada para ser abordada del todo. El camarero apareció oportunamente para retirar los platos, momentáneamente rompiendo la tensión. Cuando salieron del restaurante, la noche estaba clara, el aire estaba perfumado, con el olor de jazmines que crecían a lo largo de las paredes de Santa Teresa. Rafael se ofreció a llevarla a casa, pero Carolina se negó educadamente. «Prefiero tomar el teleférico y luego el metro», explicó. «Me gusta ver la ciudad de noche», dijo Rafael finalmente, no como parte de ningún acuerdo u obligación profesional solo para nosotros. Carolina estudió su rostro a la suave luz de la farola, no viendo al multimillonario, sino al hombre complejo, sorprendentemente imperfecto, vulnerable. «A mí también me gustaría», respondió sinceramente. El teleférico se acercaba. Sus vías crujían con la inminente llegada. Impulsivamente Carolina se inclinó y besó ligeramente la mejilla de Rafael. «Gracias por la cena», dijo subiendo rápidamente las escaleras del teleférico. Cuando se detuvo, en el andén, vio a Rafael parado debajo de la lámpara, una mano tocando ligeramente el lugar del beso, una sonrisa genuina iluminando su rostro. El teleférico partió, bajando por la cuesta de Santa Teresa, devolviéndola a su mundo. Pero algo había cambiado irrevocablemente. Aún no era amor. Era demasiado pronto. Las diferencias eran demasiado grandes, pero fue el comienzo de algo que ninguno de los dos había previsto en aquella fatídica noche en la suite presidencial. Una conexión genuina entre dos personas que, a pesar de todas las diferencias circunstanciales, reconocieron algo valioso el uno en el otro. Los meses siguientes fueron como un sueño para Carolina. La beca del Instituto Almeida le dio por primera vez en su vida la libertad de concentrarse enteramente en sus estudios sin la presión financiera constante que siempre la había acompañado. Se mudó con su tía Celia a un modesto pero cómodo departamento más cerca del hospital en Grajaú. El nuevo hogar tenía algo que la vieja no ofrecía: suficiente espacio para una guitarra nueva, un regalo de Rafael en su cumpleaños para que pueda redescubrir esa parte de sí misma, dijo cuando le entregaron el instrumento, acompañado no de flores costosas, sino de partituras de Tom Jobim y Juan Gilberto. Su relación con Rafael evolucionó lenta, deliberadamente, como si ambos reconocieron la fragilidad de lo que nacía entre ellos. Se reunían 1 o 2 veces por semana, siempre en lugares discretos, lejos de los ojos de la sociedad carioca y de la prensa sensacionalista que seguía sin cesar al rey de la tecnología brasileña. Un domingo por la mañana, mientras caminaban por el jardín botánico, Carolina notó un sutil cambio en Rafael. Parecía distraído. Sus ojos muchas veces se perdían en la distancia. «¿Está todo bien?», preguntó finalmente mientras observaban a los cisnes deslizándose grácilmente por el pequeño lago. Rafael vaciló. Apartando la mirada de los pájaros: «Tengo una propuesta que hacerte, pero tengo miedo de cómo reaccionarás». Los latidos del corazón de Carolina se aceleraron. Solo llevaban 4 meses juntos. Ciertamente no estaba pensando en «se trata de tu trabajo», continuó, para su alivio y confusión al mismo tiempo. «Anteriormente mencioné nuestro proyecto de telemedicina para enfermedades cardíacas. Estamos entrando en la fase de pruebas prácticas y necesitamos socios médicos que puedan evaluar la eficacia del sistema en entornos reales. ¿Estás pensando en invitarme como consultor?». Carolina ladeó la cabeza, intrigada. «Más que eso, me gustaría que dirigieras el equipo médico del proyecto». Respiró hondo. «¿Qué opinas? Significaría viajar conmigo a Sao Paulo por unas semanas. Tenemos un laboratorio en Butantá donde se está llevando a cabo la fase final de desarrollo». Carolina frunció el ceño procesando la información. «¿Por qué yo?».
Ciertamente hay cardiólogos más experimentados disponibles. Ellos conocen los problemas del pasado y del presente. Tú entiendes el futuro, respondió simplemente. Además, tu experiencia personal con tu hermano te brinda una perspectiva que ningún consultor contratado podría ofrecer. Ves más allá de los algoritmos para las familias que se verán afectadas. La propuesta era profesionalmente tentadora. Trabajar en la vanguardia de la tecnología médica podría abrir puertas que ni siquiera tu especialización podría brindarte. Pero había complicaciones personales obvias. La gente hablaría, dijo finalmente, si viajáramos juntos. La gente siempre habla, respondió Rafael. La pregunta es, ¿debemos permitir que los rumores determinen nuestras decisiones profesionales? ¿Te resulta fácil decir eso?, respondió Carolina. No está en juego su reputación como médico. Ya me imagino los comentarios. Solo consiguió el puesto porque se acuesta con su jefe. La franqueza de la declaración los sorprendió a ambos. Era la primera vez que cualquiera de ellos mencionaba abiertamente la naturaleza de su relación, que hasta entonces se había mantenido en un territorio ambiguo entre la amistad y el romance. Tienes razón, admitió Rafael al cabo de un momento. Fue insensible de mi parte no considerar esto. Podemos estructurar el proyecto de otra manera. Puedes trabajar remotamente con viajes ocasionales supervisados por otros miembros del equipo. Carolina estudió su rostro viendo la sinceridad de su preocupación. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo finalmente. Una parte de mí está más preocupada por lo que la gente pensará de nuestra diferencia social que cualquier otra cosa. El médico, del SUS de origen humilde, y el multimillonario de la tecnología. Parece la trama de una telenovela de Rafael Riu. La tensión entre ellos se disipa. Prefiero pensar en eso como una historia de Jorge Amado. Modernizó a Gabriela y Nacibe en el mundo. So digital. En este caso, ¿quién de nosotros es el árabe sensato? Ella provocó obviamente a mí, respondió él, un trabajador pragmático inicialmente ligado a las redes sociales. Convenciones. ¿Qué me haría Gabriela? Carolina alzó una ceja auténticamente libre. Indiferente a las reglas impuestas por la sociedad, el parecido es notable. Asintió, con una sonrisa jugando en sus labios. Un cómodo silencio se instaló entre ellos mientras continuaban caminando por los jardines. A lo lejos las familias se tomaban fotos junto a las victorias reales. Los niños corrían por los cuidados jardines. Las parejas de la mano contemplaban las raras orquídeas en el invernadero. Me voy a São Paulo, decidió finalmente Carolina, pero con algunas condiciones. Estoy escuchando. Primero, quiero que aparezca mi nombre y mis calificaciones en todos los documentos del proyecto, no como consultor o algún título vago, sino como director, médico de evaluación clínica. Por supuesto, Rafael asintió. Segundo, me quedaré en un alojamiento separado, proporcionado por el instituto, no por usted personalmente, comprensible. En tercer lugar, ella continuó. No iremos juntos. Tú viajas primero. Yo iré después con un descanso adecuado. Un esfuerzo admirable por mantener las apariencias, comentó. Un ligero tono de diversión en su voz. Y cuarto, Carolina vaciló momentáneamente. Cuando regresemos, necesitamos tener una conversación real. Sobre esto ella hizo un gesto entre ellos. Sea lo que sea, la sonrisa de Rafael desapareció, reemplazado por una expresión seria. Estoy de acuerdo con todas las condiciones, especialmente la última. Continuaron caminando por el jardín sus pasos. Naturalmente sincronizados, se detuvieron frente a un enorme árbol antiguo, sus gruesas raíces emergiendo del suelo como serpientes dormidas. ¿Sabes? Para alguien que creó algoritmos de aprendizaje automático que predicen los comportamientos de millones de usuarios, soy sorprendentemente dudoso cuando se trata de expresar mis propios sentimientos, admitió. Y para alguien entrenado para hacer diagnósticos precisos en segundos, estoy siendo notablemente lento al analizar lo que está pasando entre nosotros, respondió Carolina. Se miraron y se rieron. La tensión se disolvió en el aire fragante del jardín. Sus dedos se tocaron ligeramente casi por accidente, y ninguno de los dos se alejó.
Fue un pequeño gesto, imperceptible para los demás visitantes, pero para ellos significó la ruptura de otra barrera más. Semanas después, Carolina aterrizó en el aeropuerto de Congonhas, en Sao Paulo. La ciudad la recibió con su característico ritmo acelerado, el intenso tráfico, los rascacielos que parecían tocar las nubes, el aire lleno de expectativas y posibilidades. El laboratorio del instituto. Almeida ocupaba un moderno edificio en el campus de la USP, todo de vidrio y acero. Carolina fue recibida por un equipo de informáticos, ingenieros biomédicos y especialistas médicos. Para su sorpresa, Rafael no estuvo presente en su primera reunión. El doctor Almeida se disculpó, pero tuvo que viajar inesperadamente a Silicon Valley, explicó la coordinadora del proyecto, Dra Oliveira. Volverá en 2 días. El mensaje era claro. Aquí sería juzgada por sus propios méritos y no por su conexión con el fundador del instituto. Durante los días siguientes, Carolina se sumergió en su trabajo analizando algoritmos de reconocimiento de patrones cardíacos, revisando casos de prueba y sugiriendo modificaciones basadas en su experiencia clínica. Cuando Rafael finalmente regresó, la encontró completamente integrada en el equipo. Ya se había ganado el respeto de sus colegas por su conocimiento y perspicacia. Estaba en medio de una presentación sobre cómo el sistema podría adaptarse para su uso en comunidades ribereñas del Amazonas cuando él entraron discretamente a la sala de conferencias. Sus miradas se encontraron brevemente, una sonrisa contenida, un ligero gesto, antes de que ella volviera su atención a las diapositivas y continuara su explicación sin dudarlo. Fue un pequeño momento imperceptible para los demás, pero significativo para ambos. En su entorno profesional, Carolina era una igual, no una protegida. Esas semanas en Sao Paulo los transformaron de maneras inesperadas. Durante el día trabajaban por separado, ella con el equipo médico, él atendiendo inversionistas y temas estratégicos. Por la noche exploraron la ciudad juntos, cenando en cantinas italianas en Bexiga, viendo obras de teatro en el Teatro Municipal, visitando exposiciones. En el MASP, fue durante uno de estos paseos, mientras contemplaba la ciudad desde lo alto del edificio Italia, en una noche estrellada, que Rafael finalmente puso en palabras lo que había ido creciendo entre ellos. «Creo que me estoy enamorando de ti», dijo simplemente, sin florituras ni declaraciones grandilocuentes. Carolina giró hacia él la suave brisa, jugando con su cabello rizado. «¿Lo crees o estás seguro?» «Estoy seguro», se corrigió. «Pero decirlo en voz alta todavía me asusta». «¿Por qué?» «Porque significa admitir que por primera vez en mi vida adulta algo me importa más que mi trabajo, o mi empresa o mi éxito». Hizo una pausa. «¿Y qué sientes?» Carolina miró el horizonte, las luces de Sao Paulo extendiéndose infinitamente, en todas direcciones. «Siento que encontré a alguien que me ve completamente. No solo la chica de la comunidad, no solo el médico del SUS, sino todas las partes que componen lo que soy». Ella se giró para mirarlo. «Y sí, eso significa, también me estoy enamorando de ti a pesar de todas las razones lógicas que me dicen por qué es así». «Es complicado». Rafael dio un paso adelante, tomando tus manos entre las suyas. «¿Puedo besarte?», preguntó con la misma cortés formalidad que había mostrado en su primer encuentro. La pregunta provocó una sonrisa en Carolina. «Después de semanas, juntos todavía preguntas». «Siempre preguntaré», él respondió seriamente. «Nunca quiero asumir nada sobre ti». En respuesta desnuda, Carolina se inclinó hacia adelante, encontrando sus labios con los de ella. El beso fue suave al principio, casi vacilante, pero pronto se profundizó con la intensidad de los sentimientos que habían reprimido durante tanto tiempo. Cuando finalmente se separaron, ambos sabían que se había cruzado una línea. Había comenzado como un malentendido transformado en respeto mutuo, y luego la amistad finalmente había florecido en algo más profundo y complejo. «¿Y ahora?», preguntó ella, con la frente aún tocando la de él. «Ahora volvemos al río y descubriremos cómo hacer que esto funcione en el mundo real», respondió Rafael. «Un día a la vez, sin prisa, siempre con honestidad». Y así lo hicieron, regresando por separado como estaba previsto,
pero con una certeza compartida, que antes no existía. El viaje a São Paulo marcó no solo un importante avance profesional para Carolina, sino también una transformación personal para ambos. La aceptación de que, a pesar de las diferencias en sus orígenes y experiencias, habían encontrado algo raro y precioso el uno en el otro. El invierno llegó a Río de Janeiro con días soleados y noches sorprendentemente frescas. Mientras que la mayoría de las ciudades brasileñas enfrentaron el frío de julio, los residentes de Río de Janeiro aprovecharon la temperatura lo suficientemente agradable como para llenar las playas los fines de semana y los bares por las noches. Para Carolina, los meses posteriores a su regreso de São Paulo habían sido de cambios sutiles y más profundos. Su relación con Rafael evolucionó a un ritmo deliberadamente lento, como si ambos entendieran que lo que estaban construyendo necesitaba bases sólidas. En el hospital universitario, Carolina rápidamente obtuvo reconocimiento. Ampliado gracias a la financiación del instituto, todavía se dedicaba un día a la semana como voluntaria. Era su manera de tener los pies en la tierra y recordar de dónde venía y por qué eligió la medicina. En una noche especialmente agradable, de julio, Carolina estaba terminando su turno cuando recibió un mensaje de Rafael. «Puedes encontrarme en la terraza de su edificio a las 8 p.m. Tengo una sorpresa». Intrigada, llegó a casa, se dio una ducha rápida y subió a la terraza comunitaria del edificio donde vivía con su tía. Para su sorpresa, el espacio normalmente sencillo utilizado por los residentes para tender la ropa se había transformado. Las hadas colgadas de hilos crearon una atmósfera mágica. Una pequeña mesa con la cena estaba preparada y Rafael esperaba sonriendo. «¿Qué es todo esto?», preguntó asombrada. «Nuestro 6º aniversario». Él respondió simplemente: «Desde aquella noche en el edificio Italia». «¿Lo dijiste?». Ella sonrió conmovida por el gesto. «Cuento cada día», admitió, acercando la silla para que ella se sentara. La cena fue sencilla pero perfecta. Guiso de pescado, su plato favorito preparado por un chef que Rafael conocía. Mientras comían, hablaban de sus días, proyectos futuros, compartían sueños que empezaban a tomar forma entre ellos. «Tengo algo que decirte», dijo Rafael cuando terminaron el postre mousse de maracuyá. La fase de prueba del sistema de telemedicina fue aprobada por el Ministerio de Salud. Implementaremos el proyecto piloto en 10 comunidades remotas de la Amazonia. El próximo año, Rafael. Eso es maravilloso. Carolina le estrechó la mano sobre la mesa. ¿Cuántas vidas se salvarán? Y hay más, continuó. Queremos que usted lidere la implementación. Médica. Sería un puesto de coordinación supervisando equipos locales que capacitan a médicos remotos. Si quiere, por supuesto. Carolina se quedó sin palabras por un momento. Fue una oportunidad increíble, no solo para su carrera, sino para realmente marcar una diferencia en comunidades que nunca han tenido acceso adecuado a la atención médica. Me encantaría responder, finalmente, pero con una condición: que entiendas que acepto por mérito profesional, no porque lo somos. Ella dudó al darse cuenta de que nunca lo habían hecho. Definió formalmente qué eran. Rafael sonrió. Novios, compañeros, una pareja, todo. Eso. Ella se rió. Él se levantó de su silla y suavemente la abrazó. Carolina Santos, oficialmente puedo llamarte mi novia ahora. Creo que después de 6 meses ya llegamos un poco tarde a esta formalidad, bromeó, pero sus ojos brillaban. Sí, tú puedes y yo puedo llamar novio al gran Rafael. Almeida. Sería un honor, respondió él, inclinándose para besarla bajo las estrellas del cielo carioca. Lo que había comenzado tan tumultuosamente en la suite presidencial del Palacio de Copacabana se había transformado en algo profundo y verdadero, un amor que trascendió las barreras sociales, económicas y culturales, basado en el respeto mutuo, la admiración y una conexión que ambos sabían que era rara y preciosa. En los meses siguientes, sus mundos comenzaron a fusionarse poco a poco. Rafael conoció la Universidad de Carolina. Sus compañeros cenaron en casa de su mejor amiga, una enfermera del conurbano. Asistieron a un asado comunitario en el complejo
Del alemán, Carolina, a su vez, lo acompañó a algunos eventos corporativos, reuniones familiares con su madre en Petrópolis y hasta en una entrevista con la revista Forbes. Las diferencias entre ellos no desaparecieron. Eran partes fundamentales de quienes eran, pero en lugar de obstáculos, se convirtieron en puentes hacia nuevos entendimientos, experiencias y crecimiento mutuo. La última noche, durante una cena, a la luz de las velas junto al mar, se arrodilló con un pequeño estuche de terciopelo en la mano Carolina. Llegaste a mi vida por una casualidad del destino. Me mostraste un mundo que apenas conocía y me enseñaste que el verdadero valor no se mide por cuentas bancarias o títulos. Me desafías, me inspiras y me haces querer ser mejor cada día. Abrió el estuche, revelando un delicado anillo de compromiso con un zafiro azul en el centro. ¿Me harías el honor de casarte conmigo? Las lágrimas corrieron libremente por el rostro de Carolina. Sí, respondió simplemente, 1000 veces sí. La boda se celebró 6 meses después en el jardín de Mindomesinta, la casa de Petrópolis. Fue una ceremonia íntima y emotiva que unió dos mundos que antes parecían irreconciliables. La tía Celia lloró al entregar a su sobrina en el altar. La madre de Rafael, inicialmente escéptica sobre la relación, abrazó cariñosamente a Carolina llamándola su hija. Los colegas médicos de Carolina se mezclaron con los ejecutivos de la empresa creadora de Rafael. Nuevas conexiones y amistades. En el momento de los votos, Rafael tomó las manos de Carolina entre las suyas y le habló desde el corazón. Prometo nunca olvidar que nuestra historia comenzó con una mirada más allá de las apariencias. Prometo verte siempre respetar plenamente tu independencia y apoyar tus sueños como apoyas los míos. Sobre todo, prometo recordar cada día que encontrarte fue el regalo más grande que la vida me pudo dar. Carolina, con la voz entrecortada por la emoción, respondió: prometo recordar siempre que incluso en los momentos más difíciles podemos encontrar nuevos comienzos. Un hogar donde el amor, el respeto y la comprensión son las bases de todo lo que creamos juntos. Un año después de la boda, mientras coordinaba el programa de telemedicina en la Amazonia, Carolina descubrió que estaba embarazada. La noticia trajo una nueva dimensión de felicidad a la pareja. 9 meses después nació Felipe, llamado así en honor al hermano que Carolina había perdido tantos años antes, sosteniendo a su hijo recién nacido en brazos, con Rafael a su lado. Carolina sintió que el círculo se cerraba. De alguna manera todo por lo que había luchado y sufrido la había llevado a este momento. No solo la carrera que le salvó la vida o el amor que había encontrado, sino esta nueva vida que simbolizaba la esperanza, la renovación y la promesa de un futuro mejor. Rafael, viendo a su esposa, hijo, sintió una profunda gratitud por ese malentendido en la ceremonia presidencial que pudo, si hubiera sido solo otro momento embarazoso en su vida privilegiada, se convirtió en la puerta a una existencia más rica, más significativa e infinitamente más feliz. 2 años más tarde, cuando Carolina finalmente completó su especialización en cardiología pediátrica, la pareja fundó el Instituto Corazón de Felipe, una organización sin fines de lucro dedicada a brindar tratamiento cardíaco pediátrico avanzado a niños de comunidades desatendidas en todo Brasil. Utilizando la tecnología desarrollada por la empresa de Rafael y el conocimiento médico de Carolina, el instituto comenzó a cambiar el panorama de la salud infantil en el país. Jugaba con el pequeño Felipe en el jardín de su casa de Gavia, un edificio moderno pero acogedor, ni tan lujoso como él solía, ni tan sencillo como Carolina Vivera. Los observó a los dos, con la mano apoyada suavemente en su vientre, que comenzaba a mostrar signos de su segundo embarazo. ¿En qué estás pensando?, preguntó Rafael al notar su mirada contemplativa. «Qué impredecible es la vida», respondió con una sonrisa. «Si alguien me hubiera dicho esa noche en el palacio de Copacabana que el hombre que me hizo llorar de humillación sería el amor de mi vida y el padre de mis hijos». Rafael caminó hacia ella llevando a Felipe en brazos. «Lo mejor de la vida son los caminos que nunca planeamos tomar».
Se miraron, el pequeño Felipe entre ellos. El futuro bebé crecía protegido, y supo que lo habían encontrado a través del más inverosímil de los comienzos, el mayor de los tesoros, una familia construida sobre el amor, el respeto y el coraje de ver más allá de las primeras impresiones. Esta historia nos recuerda que los encuentros más importantes de nuestras vidas a menudo ocurren en los momentos más inesperados, que los juicios apresurados pueden corregirse cuando abrimos nuestro corazón a nuevas posibilidades y que el amor verdadero trasciende las barreras sociales, económicas y culturales. También nos enseña que la mayor riqueza no está en las posesiones materiales, sino en las conexiones humanas que formamos a lo largo de nuestro viaje. Si esta historia tocó tu corazón, asegúrate de suscribirte al canal y compartir tus reflexiones en los comentarios. ¿Alguna vez has vivido un momento en el que un juicio apresurado casi te hace perder algo precioso en la vida, o conoces a una pareja cuya historia de amor comenzó de forma inesperada o incluso embarazosa? Cuéntame tu experiencia. A veces los mayores tesoros se esconden en los lugares más inverosímiles, y dime también dónde estás viendo este video. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Tenemos muchas otras historias emocionantes esperándote. Haz clic en los videos recomendados en la pantalla y continúa este viaje con nosotros. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Nos vemos en el próximo video.